Robert era un hombre visiblemente agotado, mira su reloj de pulsera con resignación en una oficina gris y monótona. Montones de papeles sobre su escritorio, llamadas constantes y un jefe exigente. Al final del día, una pila de facturas amenazantes sobre la mesa de su pequeña cocina, iluminada por una luz fría. Reflejos de deudas crecientes en su mirada, un suspiro profundo y frustración palpable. Muestra la opresión de la rutina y la falta de control financiero. En una librería bulliciosa, hojea con escepticismo un libro con un título llamativo sobre libertad financiera. Su expresión cambia gradualmente de incredulidad a curiosidad. Vemos un primer plano de sus ojos absorbiendo las palabras en la página. Luego, en su casa, por la noche, devorando el libro, subrayando, tomando notas. Muestra la chispa inicial de esperanza y el comienzo de su educación autodidacta. Una sala de conferencias llena, el ambiente es vibrante. En el escenario, un orador carismático, el mentor, similar a Robert Kiyosaki, proyecta confianza y sabiduría, gesticulando mientras habla apasionadamente sobre activos y pasivos. El protagonista, sentado entre la audiencia, asiente con la cabeza, su expresión iluminada por la comprensión. Muestra la inspiración que el mentor despierta en él y el impacto de su filosofía. En su tiempo libre, en lugar de ocio, está inmerso en cursos online de inversión inmobiliaria, gráficos de bolsa o webinars sobre finanzas. Vemos cómo sacrifica horas de sueño y fines de semana. Luego, en una pequeña reunión, discute estrategias con un grupo de inversores novatos. Muestra la disciplina, el esfuerzo inicial y la formación de una comunidad de apoyo, frente a un agente de bienes raíces o un corredor de bolsa, firmando documentos con la mano temblorosa pero con determinación en sus ojos. Un primer plano de la pluma. Luego, una propiedad modesta, quizás un poco deteriorada, pero con potencial. Él la mira con una mezcla de ansiedad y visión. Muestra el riesgo calculado y el comienzo de la acción. En su casa empieza a organizarse y apuntar en una pizarra todas las ideas que estaba dispuesto a ejecutar, mostrando un crecimiento constante de su cartera de inversiones. Muestra cómo ha adquirido nuevas propiedades, diversificado sus activos, quizás acciones, fondos. Vemos su confianza creciendo, ya no hay temblor en sus manos. Muestra la expansión de su conocimiento y la consolidación de su estrategia. Entonces, un día vestido de manera impecable y con una sonrisa serena, entra en la oficina de su jefe. En contraste con la primera escena, ahora exuda calma y control. Vemos al jefe sorprendido por la noticia de su renuncia. El protagonista deja su tarjeta de acceso en el escritorio y sale de la oficina con una ligereza en su paso que antes no tenía. Muestra el momento culmen de su libertad. Después de años de esfuerzo se encuentra disfrutando de una vida con propósito y sin ataduras. Al final Robert se encuentra dando su primera conferencia financiera, compartiendo sus conocimientos a la audiencia, hay mucha juventud tomando notas con diligencia. Es hora de empezar tu historia, no desistas, pero recuerda todo empieza de que tengas la motivación de hacerlo, superando obstáculos que nos hacen más fuertes. No te olvides suscribirte al canal. Todas las semanas subiré historias reales y motivacionales, así como actualidad financiera. El mejor momento para invertir fue ayer y el siguiente es hoy. Recuerda, tu mayor activo es tu mente.